Dios les bendiga mucho, amados hermanos que nos están escuchando en esta linda mañana del Señor. Hoy estaremos estudiando la lección de la Escuela Bíblica número 25, que se titula Derribar las mentiras del diablo. Los objetivos de esta lección es entender que siempre habrá obstáculos al hacer la obra del Señor. Siempre que nosotros tratamos de comenzar una obra para el Señor, a hacer lo que el Señor nos envía a hacer, siempre hay obstáculos en el camino, pero Dios nos da la fortaleza y la sabiduría para poder enfrentar cada uno de esos obstáculos y reprenderlos en el nombre de Jesús. Número 2. Reflexionar que el poder de Dios es mayor que cualquier otro poder. Sabemos que el poder de Dios no se puede comparar y es más poderoso que el poder de las tinieblas. Número 3. Esforzarnos por hacer la obra del Señor en el poder y autoridad del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que esforzarnos. Si no nos esforzamos, no podemos lograr ese propósito que Dios nos ha encomendado de predicar su palabra y traer almas para Cristo. El pensamiento central dice: los que se burlan de las cosas de Dios y estorban la predicación del Evangelio, tarde o temprano, se enfrentarán a la reprensión divina, que es lo que vamos a ver hoy en esta lección. Texto áureo. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Eso se encuentra en Hebreos 2:1. La mente y la memoria son como un vaso roto que no retienen lo que en él se echa. Por eso tenemos que tener cuidado y pensar en lo que escuchamos de la palabra de Dios y leer y volver a leer para que no se nos olvide. Esto sucede a causa de la corrupción de nuestra naturaleza, las tentaciones, los afanes y los placeres del mundo. Por eso el texto dice: atender con más diligencia las palabras del Evangelio de Cristo, no sea que nos deslicemos, o sea que nos apartemos, que descuidemos la hermosa salvación que Dios nos ha regalado a través de Jesucristo. La enseñanza de esta lección nos dice que los escándalos y tropiezos son inevitables, pero los que los provocan recibirán la debida reprensión del Señor. El libro de los Hechos fue escrito por Lucas en el año 61 después de Cristo desde Roma. Nos hemos acostumbrado a recordar y celebrar solo los milagros que Dios ha realizado para bendición de los que creen y confían en Él. Qué maravilloso recordar los milagros que producen triunfo, alegría y bendición. Hoy recordaremos el milagro que Jesús hizo para demostrarle al mundo su poder, soberanía y santidad. Los hechos sobrenaturales que Dios ha realizado para castigar la maldad y reprimir la soberbia de los malos son milagros de la justicia divina. En la Biblia encontramos varios ejemplos de la justicia divina ante seres humanos que actuaron con rebeldía y soberbia en su corazón. Y vamos a mencionar algunos de esos actos de rebeldía y soberbia de algunas personas en la Biblia que sufrieron luego el castigo divino, la justa retribución de Dios. Número 1. La lepra de María por murmurar contra Moisés. Número 2. La esterilidad de Mical, la esposa de David, por criticar a David cuando éste danzaba. Número 3. La muerte de aquellos jóvenes que se burlaban de Eliseo. Número 4. La muerte de Acab y Jezabel por su maldad y su actuación contra el profeta de Dios Elías. Número 5. La lepra de Giezi
por mentirle a Eliseo. Esos son algunos ejemplos de la justicia de Dios. Estos milagros de la justicia de Dios no fueron agradables, pero siempre trajeron gloria y honra al nombre poderoso de nuestro Dios. Ahora comenzaremos con el desarrollo del estudio. La primera parte se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 13, versos del 6 al 12. La 1 dice: el diablo estorba la predicación con sus falsedades. La 1a. Formas de engaño en los instrumentos de Satanás. Ahora leemos en Hechos 13, 6. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús. Pablo salió de Antioquía con Bernabé y Juan Marcos hacia la isla de Chipre a predicar el evangelio de Jesucristo. Allí atravesaron toda la isla para llegar a la ciudad de Pafos, donde se residía el gobernador de Chipre, el procónsul Sergio Paulo, y allí junto a él había un judío apóstata que se consideraba como un consejero del procónsul. Este gobernador creía en el ocultismo y las religiones orientales. Aquí tenemos las cualidades de aquel que estaba junto a Sergio Paulo, llamado Barjesús. Veamos. Se le identifica como un mago. Este era practicante de la magia, constituido por un 50% farsa humana y el otro 50% una influencia satánica para manipular las cosas a antojos del diablo. Era un falso profeta, como el falso profeta de Apocalipsis. En el mundo de hoy encontramos muchos falsos profetas y gente como el procónsul que cree sus mentiras. Se identifica a este como un judío porque había nacido en Judá, pero espiritualmente era un apóstata, violador de la ley judía y todo lo que enseñan las escrituras. Este era llamado Barjesús, que significa hijo de Jesús, pero en realidad no lo era, sino que era hijo del diablo. Hoy en día muchos son así, se hacen llamar hijos de Dios, cristianos, pero lamentablemente no lo son. Con sus actos, sus hechos y sus acciones niegan a Jesús y su evangelio. La 1b. El trabajo del diablo es estorbar la evangelización. Leemos en Hechos 13, versos 7 y 8, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. El procónsul Sergio Paulo, a pesar de que se le llama varón prudente, era también un curioso de las cosas relacionadas con el ocultismo. Tenemos que tener mucho cuidado con la curiosidad que pueda nacer en nuestro corazón para ver qué dice el ocultismo. Y aquí podemos mencionar el horóscopo, uno de esas tentaciones que tenemos tan a la mano. Y no sé si a usted le apareció en su celular, pero al final de año, mientras uno buscaba ¿verdad?, en las redes sociales, tal vez en YouTube o en cualquier otra red social, siempre aparecía algo que tenía que ver con ocultismo o con el futuro o con las cartas. Y esto, hermanos, tenemos que decirle que no. Tenemos que poner un alto en todo esto que trate de llegar a nuestras vidas, porque esto es algo que es abominación delante de Dios. Por eso,
tenía a Elimas el mago, aquel procónsul llamado Sergio Paulo. Él tenía a Elimas el mago a su lado. Esto sucede en casi todos los países. Los gobernantes que no tienen temor a Jehová consultan al ocultismo, a la magia, a los hechiceros, astrólogos, para conocer su futuro y seguir sus consejos, y no reconocen que la fuente de todo consejo y toda sabiduría se llama Jehová. En aquellos tiempos, el ocultismo oriental era una tentación para los que carecen de la verdad y el poder de Dios. En los días que nos ha tocado vivir, la masonería europea, el espiritismo y aún la hechicería y santería afroamericana han enredado los gobernantes del mundo de hoy. Una de las tácticas más astutas de Satanás ha sido estorbar siempre la comunicación entre Dios y el hombre. En esta historia vemos cómo el procónsul Sergio Paulo, llamando a Bernabé y a Pablo, deseaba oír la palabra de Dios. Algo bien importante, como en la historia del hijo pródigo, que deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, hasta que éste regresó a la casa de su padre donde había abundancia de pan. Aunque el hombre consiga desperdicios para saciar su hambre espiritual, y entiéndase por desperdicios todas estas cosas que mencionamos, como el espiritismo, la hechicería, la masonería, la santería, todo esto, aunque el hombre quiera llenar su sed espiritual con estas cosas, siempre tiene una necesidad de oír la palabra de Dios para ser verdaderamente felices. Porque, como dice el corito, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Nos sigue narrando la historia que Sergio Paulo llamó a los predicadores a su oficina y dice la palabra, pero Elimas el mago le resistía. Nosotros como ministros del Evangelio debemos recordar que la gente está deseosa y necesitada de recibir el mensaje de salvación y poder, pero siempre hay obstáculos que lo evitan. Para poder llegar a ellos tenemos que orar al Señor y actuar con poder y autoridad, a fin de que los estorbos sean quitados por el Espíritu Santo. Por no hacer así nuestro mensaje, muchas veces no da en el blanco, no cumple el propósito que Dios nos ha enviado a hacer. Por eso es tan importante que nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo. Como dice también ese corito, guiado por tu Espíritu no podré caer. A nosotros el mundo de hoy en día también nos hace resistencia, y nosotros como miembros de la Iglesia de Jesucristo, como parte del cuerpo de Cristo, tenemos que seguir peleando. Aunque estos días han sido muy difíciles, porque para mí es tan hermoso poder llegar a la casa de Dios y congregarme, y no poder hacerlo, pues realmente a uno le entristece por las circunstancias, ¿verdad? Que ya todos sabemos. Pero ¿saben qué? Yo pensaba que así como Daniel, cuando estaba ya en el cautiverio, no podía llegar hasta Jerusalén, era algo imposible. La ciudad había sido sacudida, pero aunque los simientes hayan sido sacudidos, nuestra relación con Dios tiene que ser permanente y de día en día. Como Daniel, tenemos que sacar ese tiempo para orar más de 3 veces al día. Todo el tiempo orar sin cesar. Daniel se mantuvo en comunión todo el tiempo con Jehová, orando, ayunando, buscando la presencia de Dios. Y sabemos todos que en ese momento, en ese tiempo de cautiverio, cuántas maravillas Jehová le mostró a Daniel allí en medio del cautiverio. Y así a nosotros tenemos que mantenernos en estos días que nos ha tocado vivir
que todavía nos falta por vivir, tenemos que seguir orando, ayunando, buscando la presencia de Dios, pidiendo la llenura del Espíritu Santo para así poder vencer contra las acechanzas del maligno. Ahora vamos a pasar a la parte 2 que se titula El Espíritu Santo derrota al diablo y sus secuaces. Y vamos a estar leyendo en Hechos capítulo 13, versos 9 y 10. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? La 2a se titula El Espíritu Santo da poder a los siervos de Dios. Aquí en esta parte veremos cuán urgente y necesario es estar llenos del Espíritu Santo para actuar con sabiduría, poder y propósito en un momento como este. Vemos el poder de Dios en acción, un hombre usado por el Espíritu Santo, Pablo, para derrotar las maquinaciones de las tinieblas, con el poder y autoridad de Dios y con la valentía del hombre y la mujer al que Dios utiliza. Podemos recordar, antes de ir al caso de Pablo, el momento en que el profeta Elías en el monte Carmelo hizo que cayera fuego de Jehová. Y entonces Elías le dijo: arresten a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los arrestaron. Y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. ¿Qué autoridad de parte de Jehová tuvo Elías? Tenemos el momento cuando Jesús echó del templo a los comerciantes. Y dice la Biblia en Juan 2:17: entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Nadie puede burlarse de Dios o estorbar sus planes y quedar ileso. Así fue como Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de la justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Aquí Pablo le dice estas palabras con toda la autoridad del Espíritu Santo, porque nunca antes este hombre se había encontrado con un siervo de Dios lleno del Espíritu Santo, que llevaba en su alma, cuerpo y espíritu el mensaje de verdad que toda criatura tiene que oír. Le dijo que en él había engaño, era un engañador, que en él había toda maldad, que era un hijo del diablo y era enemigo de toda justicia. Nosotros, como proclamadores de este mensaje, que lo compartimos con tantas vidas, debemos ver quién o qué es lo que nos está sirviendo de estorbo y echarlo fuera con poder y autoridad en el nombre de Jesús. Muchos son estorbados por amigos y familiares, por los afanes de la vida o aún por el entretenimiento, que es una de las armas más usadas en este tiempo por el enemigo. Por eso hay tanto creyente espiritualmente anémico, desnutrido y débil. Si no se liberan de sus obstáculos, morirán en su ignorancia y pecado. Ahora vamos para la 2b, que se titula Él reprende al malo y bendice al que le busca. Y esto se encuentra en Hechos capítulo 13, versos 11 y 12. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. La actuación de Pablo aquí fue porque se dejó dirigir por el Espíritu de Dios. Jesús lo dijo y está escrito en Juan 16 del 8 al 11. Cuando Él venga,
el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Los milagros que causan regocijo en la gente son efectivos para atraerlos al Señor. Así también los hechos que implican castigo, los que causan dolor y espanto, son milagros y señales cuyo propósito es demostrar al mundo que Él es Dios y no hay más. Que el hombre se arrepienta y camine conforme al propósito de Dios en su vida. He aquí la urgencia de que seamos llenos del poder y que estemos sumisos, sometidos a la dirección del Espíritu Santo, en obediencia y humildad, sin rebeldía ni soberbia, para así ser efectivos en el ministerio. La ceguera temporal de este farsante es una prueba de que nadie puede jugar con Dios. Cuando el procónsul vio todo lo sucedido con el mago que tenía a su lado, aquel que hacía hechizos y le trataba de adivinar el futuro, ahora no era más que un ciego miserable, inmediatamente entregó su corazón a Jesús. Viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina. Eso está en Hechos capítulo 13, verso 12. Nosotros entendemos lo que Dios hizo en ese momento porque conocemos su voluntad y estamos convencidos de sus propósitos divinos. Su objetivo no era permitir que Pablo se gloriara, dejando ciego temporalmente al que estorbaba la evangelización de aquel gobernador. Su propósito era que este varón prudente que había mandado llamar a los evangelistas, porque deseaba oír la palabra de Dios, pudiera estar en capacidad de decir por sí mismo qué hacer con su alma. Por la gracia de Dios, él creyó. Esto es todo lo que nos interesa cuando estamos dando el mensaje de Dios, que el oyente entienda y pueda tomar la decisión de recibir o rechazar a Jesús. Hecho esto, hemos cumplido nuestra misión. Es muy triste pensar que algunos gobernadores de nuestros tiempos muchas veces acuden a la iglesia cuando están en momentos difíciles para que la iglesia ore por ellos o para, no sé, aparentar piedad o arrepentimiento. Pero es muy triste cuando luego que pasa todo ya no le vemos más en los templos ni buscando de la presencia de Dios, sino que siguen en su propio parecer, en su propio pensar, y sería tan hermoso que ellos pudieran venir a los pies de Dios, como sucedió aquí con este hombre, con Sergio Paulo, porque el mundo necesita gobernadores que le teman a Jehová, que tengan temor de Dios, y hay tan pocos. Debemos siempre reconocer que el poder es de Dios. ¿Qué debemos hacer para que el Espíritu Santo nos pueda usar como lo hizo con el apóstol Pablo? Es bien importante ser sometidos y en humildad, obedeciendo para así ser llenos del poder del Espíritu Santo y hacer la voluntad del Señor Jesús. Ahora vamos para la parte 3, que se titula «Es necesario atender con diligencia lo que oímos». Y aquí vamos a pasar al libro de Hebreos, capítulo 2, versos del 1 al 4. Vamos a estar leyendo primeramente versos 1 y 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, y nos deja ahí la lectura, dice la 3a,
Debemos atender la palabra con diligencia. Comenzando el libro de los Hebreos, declara enfáticamente que Jesús es el medio supremo de toda comunicación de Dios con el ser humano. Es decir, Jesús es nuestro intercesor, el que intercede a nosotros con el Padre. Dice Hebreos 1, del 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Aquí nos exhorta a tomar en serio lo que hemos oído, ya que el que habla es el mismo Jesús, Hijo de Dios, majestuoso, sublime y eterno. Aquí tenemos 3 puntos básicos. Número 1. Dios nos habla por medio de su Hijo. El Evangelio es el plan supremo de Dios para la salvación del pecador, el cual está basado en el sacrificio personal de Jesucristo y nos ha sido comunicado en la Escritura. La predicación es la presentación de Jesús, en quien se han cumplido todas las promesas de Dios. Número 2. Jesucristo es el eterno Hijo de Dios, superior a los ángeles, por cuanto fue engendrado por el Padre en la eternidad, y no creado como lo fueron las huestes angelicales. Jesús fue ungido con óleo de alegría para ser Rey de Reyes y Señor de Señores. El Padre le dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y pronto tomará su trono y reinará para siempre. Número 3. Debemos atender a lo que Jesús nos dice. Él es el Verbo de Dios. Él es el Rey soberano. Nuestro deber es postrarnos delante de Él con obediencia. Y como nos dice este verso 1 del capítulo 2 de Hebreos, por tanto es necesario, es importante, tenemos que hacerlo con más diligencia, con prontitud, sin demora, esforzándonos sin perder tiempo, cumpliendo los compromisos con Dios, orando, esperando en sus promesas, obedeciendo sus mandamientos, atendiendo a las cosas que hemos oído, la palabra de Dios, el Evangelio de Jesús, sus milagros, maravillas, sus juicios, su justicia. Atendamos todo esto, no sea que nos deslicemos, que nos perdamos, que, como dice esta palabra, que nos vayamos por el precipicio, por el barranco. Dios realmente no quiere eso para nosotros. Dios quiere que nosotros vayamos de gloria en gloria en Él, de triunfo en triunfo, que nos acerquemos cada día más y más al trono de la gracia, que nos acerquemos cada día más a Dios, a nuestro Dios, sabiendo que los tiempos son difíciles. Y sigue diciendo el verso 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Sabemos todos que cuando aquellos ángeles llegaron a Sodoma, ellos anunciaron un juicio y este juicio fue ejecutado. Descubrimos que cuando un ángel llevaba un juicio en el Antiguo Testamento, se sabía que eso que ese ángel decía iba a suceder, iba a ser ejecutado. Por eso es tan necesario que nosotros cuidemos de nuestra salvación. Ahora continuamos con la parte 3b que dice: descuidar la salvación es un error garrafal, que significa es un error muy grave. Y la lectura se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 2 versos 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron?
testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Las personas que le dan menor valor a lo que verdaderamente tiene valor se han visto confrontadas, se ponen frente a frente con la justicia divina. Descuidar la salvación es otra manera de menospreciar a Dios, menospreciar el sacrificio de Jesús, la gracia salvadora de Cristo. Los que son negligentes en cuanto al llamado de Dios a través del Evangelio no solo no gozarán de los beneficios de la gracia, también tendrán que comparecer ante Dios como sus enemigos. Cuando despreciamos la salvación, hacemos como Elimas el mago, rechazamos el Evangelio y se está privando a sí mismo de recibir a Cristo como Salvador, y a los demás también los está privando. El autor de Hebreos da un mensaje especial para no descuidar el mensaje del Evangelio. Este Evangelio fue anunciado por el Señor Jesús, que es el autor y consumador de la fe, y él inició la tarea de la predicación diciendo, en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Esta predicación fue confirmada por los que la oyeron. Jesús escogió a un grupo de hombres para que fueran testigos suyos. Así lo reconoció Pedro cuando dijo en Hechos 10:24, nos mandó que predicásemos al pueblo y testifiquemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Número 3. La predicación del Evangelio no debe ser menospreciada ni desobedecida porque Dios la confirmó y la sigue confirmando con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Todavía Dios sigue haciendo señales, prodigios y milagros en todo nuestro planeta Tierra. Había un predicador que decía, mi amigo, tengo una pregunta que hacer. Yo no la puedo responder. Usted no la puede responder. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Conoce usted alguna manera de escape? El único camino es Cristo. Él nos ha dicho esto, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay otros caminos que al hombre le parecen derechos. Muchos caminos hay hoy en día. Si usted está buscando una religión que le agrade, que le predique lo que a usted le gusta, hay muchas, pero hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Para perdernos, solamente tenemos que descuidarnos. Y el verso 4 nos sigue diciendo, nos termina diciendo, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Eso es lo que Dios quiere, que en su iglesia, que en su pueblo se sigan manifestando las señales, los prodigios, los milagros, los repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Y todavía Dios sigue actuando, Dios se está moviendo en medio de nuestra tierra. Y qué bonito es escuchar testimonios de vidas transformadas por el poder de Dios, de personas que en un momento dado estuvieron en los vicios, estuvieron en tantas y cuantas cosas, pero que hoy le sirven a Dios, que están luchando por su salvación. Es hermoso saber que ellos reconocen el poder de Dios en sus vidas y que Dios sigue siendo el mismo. Amén. Para terminar, estamos conscientes de la astucia y la malicia de Satanás. No nos sorprenderá ver que alguien quiera atravesar en el camino para estorbar la obra de Dios.
Esto ha sido algo que el diablo ha venido haciendo desde el inicio de la historia de la humanidad. Satanás siempre ha usado personas, cosas y circunstancias para desafiar a Dios y oponerse a su voluntad divina. Es cierto que Dios es amor y que los siervos de Dios son mensajeros de paz y bendición, pero Él mismo ha enviado a sus siervos con buenas nuevas de salvación, investidos de poder desde lo alto para enfrentarse a Satanás. Pablo actuó severamente contra este engañador como un vivo ejemplo de que Dios aplica su justicia contra los que se oponen a Él. Procuremos vivir y actuar de tal manera que no sirvamos de tropiezo a nadie. Amén. Ahora vamos a orar y dar gracias a Dios por esta lección y orar por cada uno de ustedes para que el Espíritu Santo les siga llenando, haya una plenitud en nuestras vidas y que nosotros podamos ser portadores de este Evangelio tan maravilloso, de esta esperanza y de este amor tan grande que Dios ha derramado sobre toda la humanidad. Él quiere que todos vengamos al arrepentimiento, que nadie se pierda. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te adoramos y te bendecimos y te doy gracias, Señor. Gracias por esta hermosa lección. Padre, necesitamos de ese poder que nos llene de tu Espíritu Santo para poder vencer contra las acechanzas del maligno. Señor, sabemos que el mundo está lleno, Señor, Padre eterno, de dificultades. Sabemos que el ser humano cada día se enreda más y más, que las cadenas que el enemigo pone en el ser humano son grandes, Señor, pero para ti no hay nada imposible y tú rompes toda cadena, Señor, porque hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en el nombre de Jesús para cadenas romper. Sí, Señor, tú rompes las cadenas, Señor, tú rompes las ataduras, Señor, y por eso en este momento me uno a mis hermanos clamando, Señor, para que tú rompas esas cadenas, Señor, esas cadenas de hechicería, de ocultismo, Señor, de masonería, Señor amado, de todo eso que se está moviendo en estos tiempos, Padre eterno, rómpelas tú, Señor, con el poder de tu palabra, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Oh Padre, te pido que envíe tus ángeles, Señor, que acampen alrededor de nosotros, Señor, y nos defiendan. Oh Señor, porque necesitamos, Padre eterno, que nos cuides, Señor amado. Necesitamos tu cobertura, como dice tu palabra. Oh Señor, que tú guardarás, Señor, en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Como dice tu palabra, Salmo 121, que no se dormirá ni se adormecerá el que nos guarda. Señor, gracias porque sabemos que estamos en tus manos y en tus manos estamos seguros, Señor. Debajo de tus alas estamos seguros, Padre eterno. Oh Señor, que con el poder de tu Espíritu Santo se derriben las mentiras del diablo, Señor. Padre mío, que tu iglesia cada día esté más unida, Señor. Oh Padre eterno, Señor, más unida en el Espíritu, Señor. Padre, que clamemos, Señor, día a día por nuestros hermanos, Señor amado, para que no haya desánimo ni desaliento en ninguno de ellos, Señor. Fortalécelos en tu palabra, Espíritu Santo de Dios. Glorifícate de manera especial, Señor, en cada uno de ellos, Señor amado, y en su familia. Y ponemos, Señor, nuestra tierra en tus manos, Señor, nuestro planeta en tus manos, Señor, nuestros hermanos que están alrededor del mundo están en tus manos, Señor. Cuídalos, protégelos, líbralos del lazo del cazador, de la peste destructora, Señor amado. Padre, gracias, Señor, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Señor. Tú no cambias. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Todo esto lo pedimos humildemente, Señor, oramos en el dulce nombre de Jesús. Amén y gracias, Señor.
Dios les bendiga mucho, amados hermanos, y nos veremos prontito con el favor del Señor. Dios les bendiga.